Saludos amigos de América Televisión, como siempre yo y mis loqueras trayéndome un mapa de Colombia de estas dimensiones por acá por el rastrojo, pero en ocasiones hay que salir del aula de clase, y para los niños y para los jóvenes y para la audiencia en general, pues esto de traer un mapa al monte también tiene sus cosas bonitas y tiene, digamos, algunos elementos didácticos que ordinariamente en un aula de clase no se alcanzan a precisar. Entonces, pues se trata de dinamizar y de esclarecer que, primero que todo, hemos venido aquí al monte para hacer hincapié en el ejercicio que hemos venido más bien planteando desde el programa anterior, de darle prelación a los sistemas montañosos. Lo segundo, algunas precisiones de orden geográfico, porque por ejemplo hay muchas personas que hablan de estas montañas pero no saben ni siquiera de dónde proviene este sistema montañoso. Hasta en ocasiones se nos olvida que está la cordillera central y se nos olvida que el río Magdalena y el río Cauca están demarcando por lo menos las dimensiones de la cordillera central en el sentido oriente-occidente. Y por la misma razón, pues también tenemos que interpretar que pertenecemos a un país que está enmarañado por montañas y que la alta montaña es lo característico, y que también al mismo tiempo eso entraña para nosotros biodiversidad, entraña para nosotros riqueza de agua, y para los niños que nos están viendo, eso tiene que ver con los colores de las flores, con los colores de los árboles y con la cantidad de animalitos que vamos a ver en estos sistemas, y también pues obviamente en los cuerpos de agua que pues no son tan visibles, pero ahí están y no son menos importantes. Siempre haré alusión a que Colombia está demarcada por una riqueza tenaz: el mar Caribe al norte, el mar Pacífico al occidente y la selva amazónica hacia el sur. Y que no se nos olvide algo también importante: aquí hay otro sistema selvático que es el que tiene que ver con el Chocó y el Urabá chocuano, y que tiene también mucha biodiversidad y los ríos más caudalosos del planeta en comparación a su longitud. Y que también lo habíamos dicho en algún lugar de estos eventuales programas que hemos pasado, que aquí es donde más llueve en el mundo. Por lo tanto, siempre repito la misma cantaleta, pero esto vale la pena tenerlo en cuenta. Colombia es un país megadiverso. Es un país megadiverso en virtud, primero, de que se encuentra en la zona de confluencia intertropical. Quiere decir que, recordando el término, que es donde más llueve en el mundo. La zona de confluencia intertropical es la zona que llamamos del trópico, donde no hay mucha tierra a nivel mundial, casi toda está en el océano. O sea, mejor dicho, parte de la zona de confluencia intertropical está sobre el océano, y la parte territorial, que ya se puede considerar pues continental, es poca. Lo tiene en Asia, lo tiene en África, parte del África y parte de América, en Sudamérica específicamente. Nos vemos aún más beneficiados en esos términos de que llueve mucho, de que tenemos nosotros presencia muy grande de rayos de sol durante todo el año, y obviamente, reitero, y mucha lluvia. Todo eso se ve beneficiado por la aparición de dos sistemas gigantescos, dos monstruos,
dos termorreguladores, que son el Mar Caribe, donde sale la corriente del Golfo, que es la que hace que en Europa, cuando llegue el verano, o cuando esté, perdón, el invierno, lleguen las aguas cálidas del sur y permitan que el mar no se congele allá y que haya pues de todas formas una clara acentuación de los inviernos miedosos, que sí son muy característicos, por ejemplo, en Rusia y en la parte más oriental de lo que fue la Unión Soviética, hasta Siberia, donde el frío es bárbaro. Y entonces este termorregulador que llamamos nosotros corriente del Golfo, que es de acá del Caribe, hace que hacia el occidente de Europa el clima no sea tan turbulento, los inviernos no sean tan fríos especialmente, y por lo tanto pues se vea cierto beneficio en esos términos. Y aquí tenemos el Océano Pacífico, que tiene corrientes muy importantes como la de los vientos alisios, y estos vientos alisios obviamente son los que tienen una interacción muy seria con esto del fenómeno del Niño. Cuando no hay vientos alisios del Pacífico, hay fenómeno del Niño. Cuando los vientos alisios se vuelven a reactivar, entonces tenemos ya el fenómeno de la Niña, que es cuando llueve más. Entonces tenemos dos grandes termorreguladores que facilitan la posibilidad de que no tan solo nuestro país, sino que buena parte del planeta tenga y goce de los privilegios de corrientes frescas, de sistemas acuáticos también que permitan la confluencia de aguas frías o cálidas en otros territorios distantes para permitir que haya una estabilidad muy interesante en el clima a nivel orbital. Ya echando mano de los dos océanos como sistemas, como ejes dinámicos de los cuerpos de agua, vamos a echar mano de los otros grandes sistemas que son muy importantes. Hacia el sur, aquí fuera del país, pero se conecta por el lado de Leticia, por el lado de la Amazonia hacia el sur, en el sur del trapecio amazónico, el gran río, que es el río Amazonas. Un río que alcanza un anchor de 11 kilómetros y que permite que haya una gran cantidad de formas de vida, y también al mismo tiempo es responsable de la imbricación de muchos ecosistemas. El océano, perdón, el río Amazonas, antes de llegar al océano, o sea, al otro lado, muy lejano del lugar de donde nace, allá en Brasil donde desemboca, el río Amazonas toma las aguas de la cordillera de los Andes. Entonces el río Amazonas realmente se nutre de un sistema montañoso como este, pero muy gigante hacia el sur, y empieza a irse por una suerte digamos, de disposición geográfica que no tiene una caída muy grande. O sea, cuando ya desciende de la cordillera, el río Amazonas llega hacia el mar con una pendiente apenas visible. Entonces es un río que corre muy lento, supremamente lento, tan lento que uno ni se percata de que el agua se mueve. Sin embargo, cuando llega a Manaus, allá en Brasil, donde va a desembocar, es tan fuerte el río y es tan grande que alcanza a introducirse en el mar 110 kilómetros mar adentro. Estamos hablando del animal más grande, digamos, de un monstruo. Si hablamos de ríos, este no tiene comparación en el mundo. Y este monstruo es el que permite que la selva amazónica como tal tenga toda esa diversidad, esa megadiversidad. Entonces ese monstruo del río Amazonas, que es el que alcanza a introducirse en el mar hasta 110 kilómetros, ese gran monstruo es el que permite que toda esta parte sur, y hablo yo de países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y aún Venezuela, compartan el pulmón más grande del planeta
y uno de los sistemas más importantes a nivel orbital en términos de captura de carbono, en términos de megadiversidad, en términos de sistema estratégico para la protección de las mayores formas de vida posible. Pero no obstante, estando este monstruo aquí, tenemos pequeños monstruos aquí en el Pacífico que son ríos también, que son supremamente, ¿qué diría yo? Son conmovedores en el sentido de que son supremamente cortos, pero también arrastran una cantidad de agua considerable. El caso del río Atrato es un buen ejemplo. Es un río que, si bien es apenas, o sea, comparado con un monstruo como el Magdalena, como el río Cauca, este sí apenas es una fracción interesante de estos ríos que he mencionado, pero aporta más agua que los dos sistemas Magdalena y Cauca juntos. Y lo hace porque, curiosamente, en la cordillera occidental, hacia el Chocó, tenemos nosotros precipitaciones que van más allá de los 6.000 milímetros anuales, inclusive alcanzando los 8.000 en algunas épocas o en algunos años, pudiendo ascender también levemente en años muy invernales. Entonces tenemos nosotros que esos promedios que a nivel mundial son muy bajitos, aquí en Colombia son supremamente altos. En Colombia llueve mucho, por fortuna, a pesar de que exista fenómeno del Niño y otras circunstancias que naturalmente tienen que ver con el comportamiento del clima mundial. Colombia tiene una ubicación geográfica privilegiada. Entonces vamos a recordar nosotros en ese sentido las cuencas en las que se clasifican los ríos de Colombia. Entonces tenemos en la cuenca del Pacífico, que recibe todos los ríos que salen de la cordillera de los Andes hacia el occidente, y tenemos ríos grandes como el río Mira, el río Patía, el río Baudó, el río San Juan, el río Atrato. Estos ríos caen todos acá hacia el occidente y enriquecen obviamente, o más bien forman parte de la cuenca del Pacífico y enriquecen la biodiversidad de dicha cuenca también a través de sistemas acuáticos mixtos y también de floresta exuberante que lamentablemente no se ha cuidado mucho. Nosotros tenemos problemas serios en el departamento del Cauca, donde se extrae madera exótica a un ritmo muy acelerado y se ha hecho muy poco por evitar que eso esté pasando. Lo mismo en el departamento del Chocó, donde también el río Atrato lamentablemente se ve atribulado en términos de que los troncos de los árboles de especies nativas que no se van a recuperar en un corto plazo caen al agua. Los leñadores lo hacen llegar allá para que aquí, justamente donde desemboca el río Atrato, que sería la bahía de la Candelaria, estarían allá las embarcaciones esperando esos troncos para llevárselos a otro lugar del mundo para darle otra destinación a esas maderas exóticas. Pero el gran problema que tenemos con esos ríos grandes acá y los sistemas boscosos grandes es que lamentablemente esos ríos son utilizados como caños para sacar la madera. Y eso ha venido pasando desde hace más de 30 años. Y lamentablemente la actuación de las autoridades ambientales sigue siendo muy corta. Por ahí en el año 98, recuerdo que las comunidades indígenas del Chocó y las comunidades afro, que también estaban adosadas en un lugar específico donde hubo una extracción de madera bastante tenaz por parte de una empresa que inclusive forma parte que era de la familia de un expresidente, era Maderas Pisano. Cómo se interpuso una tutela, porque los campesinos, o sea, las comunidades afroindígenas ya estaban sufriendo por cuenta de esta deforestación y por lo tanto ya las hormigas arrieras y otra serie de animalitos que hayan perdido los nichos particulares que eran habituales en el bosque,
se habían ido en contra de sus cultivos, y también como la erosión y como la falta de agua y como una cantidad de secuelas por cuenta de una tala irresponsable hizo que ellos obviamente interpusieran dicha acción de tutela. Y como en la Universidad Nacional, donde se dirimió el asunto por parte de técnicos y todo eso, pues encontrábamos que desde el Ministerio del Medio Ambiente en aquel entonces no le veían nada de raro al asunto, y hasta inclusive terminaban diciendo que es que el bosque tiene que dar plata. Y eso es lo que precisamente también he venido debatiendo. Tenemos que salir de ese esquema de que nos tiene que dar plata, porque es que los sistemas boscosos, y especialmente lo que nosotros llamamos los sistemas selváticos, que no abundan en el mundo. Sistemas selváticos en Colombia, ¿dónde hay? Acá hacia el sur y acá. Aquí no tenemos más selva. Y en el resto del mundo no hay más selvas que las que están alrededor de la zona de confluencia intertropical. Después de la zona de confluencia intertropical solamente hay bosques. Y aquí en el santuario donde estamos parados, ahorita vamos a mirar, solo hay bosques, aquí no hay selva. La selva es un sistema que se caracteriza por una alta diversidad de especies animales y vegetales en una clara interacción que perpetúa las posibilidades de esa oportunidad fabulosa de interacción de formas de vida como nunca se pueden ver replicadas en el planeta. Entonces, por eso cuando hablamos de estas maderas, hablamos de sistemas selváticos que lamentablemente están siendo afectados, y por lo tanto eso tiene que ser denunciado y tiene que ser socializado para que entendamos que estamos nosotros incurriendo en un error gravísimo al no tomarlo con la seriedad que se debe. Bueno, entonces estábamos hablando de la cuenca del Pacífico y hablábamos de esos problemas. Ahora vamos a la cuenca de la Amazonia. La cuenca del río Amazonas tiene particularidades muy tenaces, y es que los ríos son supremamente largos. Después de que en el macizo colombiano se forman buena parte de los ríos, tenemos acá que está el río Magdalena, que nace por un lado, el río Cauca sale por el otro, el río San Juan sale también desde acá, muy cerca de Popayán, hacia un poquito hacia el occidente, pero igual de esa formación empieza a emerger todos esos riachuelos que enriquecen estos ríos. Entonces también tenemos que está el río Caquetá, que sale también de allá, y es un río larguísimo que va culebreando hasta llegar al río Amazonas, paralelo a otro gran río que es el que delimita Colombia hacia el sur, que es el río Putumayo. Estos ríos pues tienen comportamientos muy tremendos, porque son ríos que nacen de la alta montaña y se meten en la selva, en la más espesa, y también empiezan a retroalimentar y a darle a la selva todavía más diversidad. Estos ríos tienen una importancia supremamente maravillosa, o digamos, más bien voy a utilizar un término más acertado. Estos ríos preciosos son de importancia capital para el aporte a la megadiversidad de estos sistemas selváticos. Por eso estos ríos no pueden ser afectados por minería, no pueden verse afectados por industria o por procesos industriales, y no pueden verse afectados por obras humanas que los vayan delimitando en sus posibilidades de aportar vida, de aportar oxígeno, de aportar agua dulce en una selva que en ocasiones, pues si bien es habitualmente de mucha pluviosidad, también hay que interpretar que la selva tiene suelos muy frágiles, y que también en ese sentido y en ese orden de ideas, cuando estos cuerpos de agua empiezan a decaer por falta de cuidado, esos suelos frágiles empiezan también a perder eficacia. El suelo de la selva, una vez que es deforestado, no es el mejor suelo para sembrar. Todos tenemos la idea de que si vamos al Amazonas o si cogemos el tapón del Darién y tumbamos 1 hectárea y sembramos, nos va a ir muy bien. Probablemente un poco mejor hacia el tapón del Darién, pero hacia el Amazonas, allá la capa, o sea, si bien hay mucha
por caída de árboles y todo, pues por caída de hojas y por descomposición de cuerpos, uno cree que hay mucha capa orgánica. Resulta que por la misma cantidad de vida que hay, esa capa orgánica la aprovechan nuestros seres, y el manto, o más bien la capa, el horizonte A, que es el de la capa orgánica, no es tan grueso, es inclusive supremamente frágil y casi que se desvanece en cuestión de unos pocos centímetros. Por esa razón es un sistema frágil que se conserva más bien por la interacción inteligente de las formas de vida que haya, que por otro tipo de circunstancias. Yo creo que en este caso es la misma vida la que sostiene la vida, ¿cierto? Y entonces, pues de ahí que cuando hablamos de la cuenca de la Amazonia, nosotros siempre tengamos que referirla con la fragilidad que se debe invocar, porque es un sistema muy importante pero supremamente frágil, a tal punto que algunos expertos se han atrevido a sostener que en un contexto de cambio climático y de calentamiento global, la selva del Amazonas sea probablemente el primer sistema que empiece a decrecer con la mayor rapidez, en virtud de que la alta temperatura afecta la fotosíntesis, y eso afectaría toda esta dinámica que tiene la energía en un sistema en donde cada hoja tiene un propósito, donde cada árbol tiene un propósito, en donde cada mico, donde cada ave cumple con una cadena importante de eventos que finalmente aportan a esa diversidad. Nos falta hablar entonces de la cuenca del Orinoco, que ya es la de los llanos orientales, pues no está tan caracterizada por tanta diversidad, pero sin embargo pues es muy importante en términos de que se trata también de un espacio donde convergen una cantidad de especies, especialmente de aves, que enriquecen severamente inclusive la cantidad de aves que hay en nuestro país, que entre otras cosas, a nivel mundial, Colombia siempre ha estado entre los 2-3 primeros lugares del mundo, y a nivel de aves no se queda atrás, ocupa el segundo lugar a nivel de especies de aves, y aquí en la zona de la Orinoquia, pues las aves pues obviamente hacen fiestas, porque es un espacio donde hay agua, donde hay llanura, donde hay una buena cantidad de insectos y donde se dan las condiciones específicas para la reproducción y la replicación. Ahora, hacia la cuenca del Atlántico, pues nos encontramos con los monstruos, a nivel pues de los monstruos locales. En el macizo colombiano entonces se forma el río Magdalena, y hacia el occidente el río Cauca, que ambos recorren longitudinalmente de sur a norte del país. Nosotros vamos a vernos atrapados entre estos ríos. Aquí estamos, y aquí estamos nosotros. Aquí está la cordillera central, aquí está el río Cauca, aquí está el río Magdalena. Nosotros nos encontramos acá, y estos ríos van a surcar todo el país hasta llegar a Bocas de Ceniza. Aquí arriba en el departamento del Atlántico estamos acá en un lugar donde también hay una buena biogeografía que permitiría en otros escenarios pues un manejo interesante para tener, digamos, una mejor conservación de especies, pero desafortunadamente la contaminación y las actividades humanas pues no han sido precisamente las que mejor posibiliten eso. De hecho, hay dos eventos muy importantes que tengo que anunciar. Resulta que entre el río Magdalena y el Cauca, aquí hacia el norte del departamento de Antioquia, está lo que llaman la Mojana, o sea, la depresión momposina, donde mejor pega el algodón en el mundo, y los suelos de ellos son tan ricos que los enúes que vivían allá en aquel entonces pues tenían, y las otras culturas que venían de los Caribes, todas manejaban un sistema de riegos a partir de esa convergencia de ríos que permitían sostener agricultura todo el año durante muchos años, a tal punto que hoy todavía hay personas y hay comunidades que se ven lucradas de un sistema tan exitoso que permite que la agricultura, aún en medio de crisis del agua, sea posible y sea sostenible en una maravillosa convergencia biogeográfica como es la de dos grandes ríos con una depresión que permitía
tener agricultura de la mejor calidad durante todo el año, como ya lo anoté, y que por lo tanto pues es un sistema que también debería recibir una atención especial, pero que, reitero, hemos sido muy descuidados en ese sentido, y como comunidad, como sociedad, siempre hemos estado mirando de soslayo los compromisos con nuestro territorio. Pues, como hemos hablado de la montaña, como hemos hablado de los ríos, vamos a hacer una acotación desde un punto de vista visual, dónde nos ubicamos y qué es importante tener en cuenta en nuestro municipio y en nuestro territorio. Bueno, entonces vamos acá a observar desde este lugar que tiene pues una oportunidad de vista privilegiada. Primero vamos a enfocarnos hacia ese costado que sería el que correspondería desde acá, desde la vereda Buenavista, a las veredas de Morros, Morritos, Valle de María. Yo creo que hacia este lado estarían Las Lajas, pero más que todo mirando pues en esta perspectiva, pues encontramos nosotros primero el Cerro del Morro, que es un hito pues importante para nuestro municipio, pero que inmediatamente hacia atrás se ve el sistema montañoso que va ascendiendo. Y ese sistema montañoso que va ascendiendo hacia allá atrás de lo que es el Cerro del Morro es el que nos va abriendo la puerta hacia la subregión Páramos. Allá más allá nos encontraremos nosotros con el municipio de La Unión, con el municipio de Sonsón, y mucho más allá obviamente están Abejorral, Argel y Nariño. Esas montañas de allá, unos cuantos kilómetros en esa dirección, alcanzarán alturas que están llegando a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí nos encontramos nosotros con un sistema muy frágil, donde la flora pues cambia severamente, pues allá los frailejones y algunas especies se llama vegetación xerofítica, esa que es específica de lugares muy difíciles, y entonces allá hay plantas xerofíticas que son características del sistema de páramos y que pues son muy sensibles y que por fortuna pues se vienen protegiendo. Recordemos que los páramos, todos los páramos tienen oro, y entonces pues que no vengan los amigos de las concesiones mineras a decir que es que como hay oro hay que explotarlos. No, tienen oro porque eso forma parte de su historia geológica, y entonces no porque el oro valga plata para los seres humanos tenemos que reducir esas montañas a convertirlas en huecos o a contaminarlas o a acabar con lo que hay. Hay que dejarlo ahí, como hay que dejar quietas esas montañas, y por lo tanto entonces el sistema de páramos que se encuentra hacia allá nos va a llevar a otro paisaje y a otras formas, y eso también hay que apuntárselo a la biogeografía nacional. Miren, estamos acá en el santuario y en cuestión de 3 horas estaríamos nosotros llegando al Cerro de las al páramo de las Palomas, allá en Sonsón, un lugar muy hermoso, donde se tiene una observación maravillosa de un cañón que nos conduce ya hacia la Gran Depresión que va alcanzando el río Magdalena y que va permitiendo también acercarnos a otra subregión que es muy rica en especies, que es la subregión Bosques. Entonces, todo eso que se encuentra allá forma parte de sistemas muy especificados, inclusive por la propia Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare-Cornare, hablándonos entonces de que para allá está la subregión Páramos, pero hacia la izquierda mía, o sea, yendo hacia allá, ya empezamos a ver otra geografía, porque la cuchilla empieza a caer y nos empezamos a enfrentar a ese descenso de todos los ríos y de todos los cuerpos y cañadas que nos van a llevar ineludiblemente al río Magdalena. Entonces, ahí vamos a cambiar la perspectiva para enfrentarnos a otros sistemas, y estos son más locales, y entonces invito a Andrés que me muestre los otros sistemas montañosos que se ven aquí hacia la derecha nuestra. Bueno, mis amigos, entonces aquí ya desde acá estamos nosotros mirando lo que es la altura mayor que tiene el municipio del Santuario, que es el Alto de Bodegas. Está por los lados de los 2.300 y punta metros. No es
pues como para decir que una altura comparable al páramo de las Palomas, pero es supremamente importante acá en nuestro municipio como uno de los sistemas que más agua, digamos, acoge para poder generar las posibilidades de surtir a un municipio cada vez más urgido del precioso líquido y obviamente pues también de la cantidad de cosas bonitas que pasan en ese monte donde hay robles, donde hay cedros, donde hay siete cueros, chagualos, encenillos y toda la fauna que también explica esa posibilidad de que tengamos esa forma ahí permanentemente atrapando nubes, haciendo que llueva y generando todo ese sistema de almacenamiento que hace que aún en una época de sequía fluya el agua, y eso es lo que hace que sea tan importante que todos esos cerritos tengan arbolitos. A uno le preocupa cuando empieza a ver esos cultivos, esas manchas de pasto o el suelo ya degradado por cuenta de actividades humanas que no deberían de estar subiendo tanto. Es muy importante y cada vez es más creciente esa necesidad porque cada vez somos más, que tengamos en cuenta que todas esas fronteras de los cerros deberían hacia el futuro verse, digamos, más movilizadas a la reforestación, más matizadas por las frondas umbrías de los árboles que por otro tipo de construcción u otro tipo de uso del suelo. Entonces, ahí empezamos a descender y hacia el otro lado vemos la otra frontera que es la del Alto del Calvario, que también hace un aporte importantísimo, viene desde Bodeguitas y viene descendiendo hasta el acueducto del Calvario. Por fortuna, un acueducto que ha gestionado también muy sabiamente todo lo que viene todos esos sistemas que son importantes y que son estratégicos o tienen esa importancia estratégica para el cuidado del agua y que se están cuidando para siempre por una gestión comunitaria y una apropiación en ese orden de ideas también muy propositiva y que diría yo ejemplar para todas las comunidades del municipio y del oriente antioqueño. Entonces ahí cerramos por este lado para empezar a mirar hacia abajo, donde vemos nosotros ya la subregión Valles, pues de una manera más plena. Ahí nos encontramos con la planicie y empezamos a ver ya los horizontes de una ciudad que crece, vemos el humo, vemos ya la contaminación y todo lo característico de la ciudad y las actividades humanas que son más bien preocupantes, pero que sin embargo, pues como somos humanos terminamos nosotros condonando y diciendo, no, pues si eso es lo que nosotros hacemos, ¿qué se va a hacer? Pero esa es la gran amenaza, que la ciudad se nos venga encima y ya a pocos metros tendremos nosotros acá esa oportunidad de ver edificios e industria y progreso que llama la gente montados aquí en el rastrojo. Y pues como a los que nos gusta un poquito el ambientalismo, eso como que no nos gusta, pero igual pues hay que tenerlo en cuenta y hay que decir que bueno fuera que pudiéramos planificar pensando en el rastrojo y la montaña. No tenemos que eliminarlos, por el contrario, debemos ser inteligentes y tratar de convivir con ellos, porque es que todas las especies animales son capaces de convivir en entornos más o menos difíciles y se van ajustando, pero nosotros como especie, en especial como sociedad, siempre nos planteamos que tenemos que modificarlo todo para poder estar como cómodos o estar confortables, hecho que sería bueno evaluar. Y bueno, y ya como soy objeto de muchas envidias, pues verán mis amigos que así es que me gusta vivir, con la posibilidad de ver cómo el monte se aproxima a mi casa, con la posibilidad de escuchar los animales, de ver los atardeceres perpetuos que aquí por fortuna aún iluminan estas horas vespertinas que tanto nos alegran o nos llenan de nostalgia, para mi caso casi siempre alegría, y que invitan a reflexionar, a pensar con detenimiento
y sobre todo actuar con responsabilidad. Y eso es lo que yo particularmente valoro de estar acá. Quisiera que ustedes también tuvieran la oportunidad de darse el gusto de estar un poquito más fuera de esa rutina pavorosa de la ciudad. A los niños que todavía tienen la oportunidad de salir a la finca, que disfruten de esos espacios, si tienen la oportunidad de subir a la montaña, que lo hagan. De verdad que vale la pena. Es un poco incómodo porque son escarpadas y todo eso, pero nos van llenando de la energía vital y de la inteligencia necesaria para asumir el reto de una existencia donde la convivencia, donde la posibilidad de entender al otro y la posibilidad de pensar por las demás especies pues sea cada día más vigorosa y que se rejuvenezca, volvamos a esa lozanía prístina de los primeros años también, y esto para los adultos, de estar descalzos, de echarnos a rodar por una de estas laderas, mojarnos la ropa, dejarnos llenar de semillas y entender que finalmente esas semillas y nosotros somos los mismos, porque solo somos polvo de estrellas. Nosotros no tenemos por qué vivir tan excepcionalmente. Tenemos que integrarnos al lugar de donde provenimos y tenemos que pensar de esa forma y asumir la humildad y asumir las formas de convivencia y de buen vivir como las mejores para que tengamos la posibilidad de que esta oferta se conserve hacia el futuro. Con esto, mis amigos, me despido hasta la próxima edición y que tengan todos un feliz día, una feliz tarde, lo que sea, pero feliz al fin y al cabo.